Moloch. Esta es la presentación de Moloch que habíamos cargado una vez, pero que no funcionó. Disculpen. Mucho gusto, soy el pastor Santeliz y esta es la hora de la verdad. Este es un tema antiguo y moderno al mismo tiempo. Es un tema antiguo porque data de miles de años antes de Cristo. Y es un tema moderno porque aún sucede hoy y aún se adora a este ser Moloch, aunque ustedes no lo crean, de diferentes formas, pero la misma liturgia horrible de sacrificios humanos. Estamos hablando de la desaparición de miles de niños, probablemente millones. Estamos hablando del secuestro de niños y de lo que viene pasando. Estamos hablando del destino de esos pobres niños que son tomados y llevados para cultos satánicos y para sacrificios humanos. Parece terrorífico y lo es, mucho más de lo que podamos entender. La segunda parte ya está cargada allí en Facebook y probablemente presentemos una tercera parte, más corta obviamente. Estas han sido como de 35 minutos cada presentación. Probablemente tengamos una como de 25 minutos, una tercera parte. Esta es la primera, la segunda ya está cargada, pero la primera, aunque se cargó, no funcionó. De manera que sin más preámbulo, déjenme entonces mostrarles. La primera parte habla de lo que es Moloch en las Sagradas Escrituras y lo que ocurría, y la segunda parte trata de lo que ocurre en nuestro mundo desde la Segunda Guerra Mundial para acá, cosas que han venido ocurriendo. Así que después de ver esta parte, les aconsejo sigan a la segunda parte, que es sumamente interesante. Es la que conecta con esta. Muy bien, como dije, sin más preámbulos, Moloch. Sacrificando niños a los demonios. Dios expresamente mandó: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Esto lo encontramos en Levítico 18:21 y en Levítico 20:1 y 2 Dios le dice de manera categórica, habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, o, disculpen, de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. No es cosa liviana para Dios el daño que se le haga a un niño. Jamás Dios pidió sacrificios humanos. Algunas personas, algunos eruditos, dicen que Yahweh o Jehová pedía sacrificios humanos. Nada puede estar más lejos de la verdad. El Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, como quiera que le llames, el Dios de la Biblia jamás ha pedido ni pide sacrificios humanos y menos de niños. Y es más, está totalmente en contra de eso y sigamos estudiándolo para que veamos. Así que no nos confundamos y creamos que Dios, el Dios de Jehová, el Dios de los israelitas alguna vez pidió esto. De hecho, los israelitas fueron destruidos en esa época, llevados a cautiverio, al igual que fue con los cananeos. Por esa razón, por hacerle daño a los niños, no es cosa liviana para Dios el que se le haga daño a uno de estos mis pequeñitos, como dice Dios. Miren, porque vamos a ver quiénes eran estos dioses. Miremos acá. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloch dice ídolo abominable de los hijos de Amón, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. A Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón.
y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Déjenme enfatizar aquí que estos ídolos eran de los hijos de Amón, de los sidonios y de los hijos de Moab, no de Israel. Era de Canaán, no de Israel. Los dioses cananeos. Jehová, Yahweh, no es un dios cananeo. Jehová, Yahweh, Dios, es el Dios de toda carne, el creador de todas las cosas. El Dios de Israel, el Dios de la cristiandad. Sigamos adelante. Moloch, Melech, Milcom, Baal son nombres genéricos, porque la palabra rey es MLK, la palabra Moloch es MLK, la palabra Melech igual, la palabra Milcom igual. De hecho, la palabra Milcom es como el plural de esos, y la palabra Baal significa señor. Los demás significan rey, Baal significa señor. Miremos acá. Estos son títulos genéricos, ¿verdad?, de una deidad en Canaán. Y miren lo que dice Primera Reyes 11, 5 y 7. Porque Salomón siguió a Astorot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Entonces, dice más adelante, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Apostasía en Judá. Vamos a ver entonces qué fue lo que sucedió en Judá, que fue llevado cautivo. Y vamos a ver que justamente fue esto. Quiero decirles que cuando analizamos las civilizaciones, nos vamos a dar cuenta que antes de la caída de Aníbal el Grande y de los cartagineses, lo que ocurrió fue se elevó, se creció y aumentó el sacrificio humano, especialmente de niños, que hacían a su dios Baal. Antes de la destrucción de Jerusalén fue igual. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra fue igual. Antes del diluvio fue igual. Y estamos nosotros viviendo en este mundo algo muy parecido. Nos dice que este mundo será juzgado y será destruido. La Biblia lo dice. Así que esto está sucediendo y tenemos que prestar atención, queridos amigos, porque esto está en nuestros días. Apostasía en Judá. Sigamos. Edificaron lugares altos. Mira cómo dice que había lugares altos para Quemos, para Moloch, para Milcom y Astarot. Y aún había carrozas dedicadas al sol. Veamos en 2 Reyes 23, 11 al 3, disculpen. Dice, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. Mira, tenían caballos dedicados al sol en la entrada del templo de Jehová. Tenían caballos dedicados al sol en la entrada del templo. Así como tener flores para María en la casa con Juana, por decir algo. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la casa de Acaz, o sea que habían altares sobre las azoteas. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén. O sea, habían lugares altos, se sacrificaban las azoteas. Veamos más. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal. Entonces vemos que Baal, Quemos, Milcom, Melech igual, se le sacrificaban niños. No importa el nombre que le pongas, era la misma cosa. Cosa que no les mandé, dice. Miren esto. Está reclamando Dios mismo. Discúlpeme acá. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, dice Dios, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán el lugar de Tofet, serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las cosas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Adoraban al sol, a la luna y a las estrellas y le ofrecían sacrificios humanos, especialmente de niños. Dios dice, hay cosas que jamás me subió al pensamiento, jamás les mandé, jamás se lo pedí, jamás lo pensé. Iremos más adelante.
Miren lo que dice aquí en Jeremías 7:31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Déjenme decirles que Tofet era un valle. Tofet significa tambores. Era un valle que se tocaba tambores y se hacía tremenda fiesta y los tambores a todo volumen mientras se hacían el sacrificio de los niños. Vamos a ver más adelante para no escuchar el llanto de los niños, los gritos de los niños que estaban siendo sacrificados. Vamos a ver. Hicieron tortas a la reina del cielo, ¿no? Le hacían tortas. ¿No veis lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Cómo le llaman? La reina del cielo. ¿Cómo se le llama hoy a María, la madre de Jesús? La reina del cielo. Y verdaderamente la madre de Jesús se llamó María en la Biblia. ¿Dónde está María? Ese es el problema. Que algunas personas creen que María subió al cielo y que es Dios, que está junto a Dios porque es la madre de Dios y la madre de Jesús. Ahí donde está el problema y la adoran. No es algo nuevo. Les demostraré en otras charlas cómo esto es una práctica antiquísima de adorar a una madre con un hijo. Antes que viniera María al mundo, antes que viniera Jesucristo al mundo, ya se adoraba a una virgen o una madre con su hijo en los brazos. Lo hicieron los egipcios, lo hicieron los sidonios, lo hicieron los mesopotámicos, todos ellos. Miren, sigamos adelante. Y edificaron lugares a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal. Por tanto, dice aquí que viene de estos días, que ya no se llamará Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Ese valle de los tambores y valle de la alegría, y como iba a ser cambiado por el valle de la matanza, porque iban a matar gente allí, iban a acumularlos en ¿cómo se dice? En montañas de muertos que iban a quedar allí. Y ese valle que era tan hermoso se iba a transformar en un valle de hediondez y de muerte y de huesos de muertos y de podredumbre y de quemazón. Y eso fue lo que sucedió. En el tiempo de Jesús, Jesucristo habla del infierno. ¿Saben que cuando Jesucristo habla del infierno en el Nuevo Testamento es ese mismo lugar? Es ese mismo lugar. Porque ese lugar que era tan precioso se transformó en un sitio como se lo acabo de describir. Y entonces ese sitio le llamaban la tierra de Hinnom. En griego es Gehenam o Gehenna. Y Gehenna es eso, la tierra de Hinnom. Y eso fue lo que Jesucristo dijo, que es traducido como la palabra, en castellano lo traducen como la palabra infierno. Infierno no es un lugar donde están los muertos, donde hay un diablo con cachos, una quinta paila. Infierno es el lugar donde están los muertos. Infierno es un lugar de muerte para el pensamiento bíblico. Es un lugar de muerte, de destrucción, de total, ¿cómo se dice? Obliteration, de total destrucción y no se me viene la otra palabra, pero es el infierno, según la mente bíblica, es un lugar de destrucción y de total inconsciencia. No hay nada, no hay conocimiento, no hay conciencia, no hay vida, no hay recuerdos, no hay nada. Sigamos adelante. Y han edificado lugares en Altos Atofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. Recuerden. Adorando a la lechuza. Vamos a ver, la lechuza. ¿Quién era la lechuza? La lechuza en hebreo es Lilith. En el Talmud hay una figura mitológica llamada Lilith, una mujer desnuda con lechuzas a sus pies. La vamos a ver más adelante. La cual se cuenta que fue la primera mujer de Adán antes de Eva, pero Dios la desechó. Se creía que salía de noche, como lo hacen las lechuzas, y devoraba a los infantes. Algo así como la Llorona. Sí, de verdad. Es tal como el cuento de la Sayona o la Llorona. A ella, según el Talmud, que el Talmud no es judío. Déjenme explicarles a qué me refiero con esto. El Talmud no es bíblico. El Talmud fue escrito muchos años después.
muchos años después, no por la, la civilización judía del tiempo de Jesús o de antes de Jesús, sino muchos años después. Ellos escribieron este libro, no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento que ellos tenían, no tiene nada que ver con la Torá o los profetas que ellos tenían. No, sí menciona nombres, pero no tiene nada que ver. Es más mitológico que cierto ese Talmud. Hay muchas cosas ahí muy extrañas. Y según el Talmud estaba esa Lilith, y esa Lilith, salía por las noches y se robaba a los niños porque supuestamente Dios le quitó los niños a ella y la desechó. Y entonces ahora ella le quitaba los niños a las hijas de Eva. Vaya usted a saber. Pero creían en eso, o sea, había esa creencia y está esa mitología. O sea, que algunas personas creen eso y esa es la fulana Lilith, la diosa del amor y de la noche. Halaila. Halaila es la noche en hebreo. En hebreo cuando uno dice la noche es Halaila. O también Lilith, la lechuza. Sigamos adelante, les voy a mostrar más cosas. Localización de Moloch. Necesitamos saber dónde se adoraba Moloch. Bueno, ya vimos que era Amón, Edom, Moab, Sidón. ¿Dónde estaba Moab y Amón? Miren ahí en ese mapa podemos ver que al lado derecho de ese gran lago está Amón y está Moab. Y más abajo del lago, está Edom. ¿Lo vemos allí? Sobre las terrazas, miren cómo dice que las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como Tofet, como ya lo leímos. Adoraban en las terrazas de las casas. Brujerías con huesos humanos. Esto tenemos que leerlo. En Jeremías 8, 1 y 2 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de sus sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén. ¿Cuántos tipos de huesos? 5, by the way. A propósito, 5. Número 5 una vez más. Ya hablaremos del 5, pero el 5 es el número que siempre se refiere a caída y a como un jaque. Y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de los sepulcros. O sea, van a profanar los sepulcros de los, fíjate, de los reyes, de los príncipes, de los sacerdotes, de los profetas y los moradores de Jerusalén. Dice que los sacarán fuera del sepulcro y en la mitad estamos leyendo, dice, y los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron. Fíjense otra vez, a quienes sirvieron, 2, en pones de quienes siguieron, 3, a quienes preguntaron, 4, y ante quienes se postraron, 5. 5 cosas que hacen. O sea que adoraban al sol, la luna y las estrellas, agarraban los huesos de los muertos y los amaban, los servían, los seguían, los consultaban y se postraban ante ellos. ¿Qué huesos? Huesos de los reyes, de los príncipes, sacerdotes, profetas y moradores de Jerusalén. La Biblia, si estudia el número 5 de manera explícita o implícita, vas a encontrar un montón de cosas y se refiere siempre a cosas malas. Antes que esto se... Muy bien, sigamos adelante. Consultando a un palo. Mi pueblo, su ídolo de madera, pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, debajo de los álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Ahí vemos que entonces debajo de los grandes árboles hacían ese tipo de sacrificios y ese tipo de liturgia y ese tipo de adoración. Y fíjate cómo dice que consultaban a los árboles y los árboles le contestaban. ¿Saben? En la película de dibujos animados ¿cómo se llama? De Pocahontas, aparece esta caricatura de Pocahontas consultando a un árbol que de repente cobraba vida y era como una viejita, se ve muy chévere la viejita y ella le decía todo, tienes que cuidarte,
porque los indios tenían esa costumbre, también los africanos. Y bueno, muchas civilizaciones antiguas tenían la costumbre de preguntarle, usaban a ciertas cosas como medium, y les preguntaban, y fíjate como dice ahí, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Saben que cuentan que Alejandro Magno le consultó a sus dioses y esa noche le dieron los dioses que él iba a morir. Y Alejandro Magno en el cenit de su carrera político-militar, geomilitar, porque estaba conquistando todo, había llegado a la India, él se tomó la copa de Hércules, si mal no recuerdo, son como un galón, 4 litros casi de licor, que era la capacidad de la copa, y le dio una fiebre esa noche y esa noche murió. Él consultaba a un palo, a un árbol, y los sacerdotes le interpretaban lo que el árbol decía. Interesante, ¿no? Eso también sucede en sociedades. No es que esta gente era bruta, era estúpida. Es que de verdad Satanás se presenta de muchas formas. Satanás toma la forma de una virgen y se presenta que es la virgen de fulano y la virgen de sultano. Satanás puede tomar la forma de un pastor, puede tomar la forma de un predicador, puede tomar la forma de un presidente, puede tomar la forma de un dirigente, de un líder. Por eso es que la confianza debemos tenerla puesta en la palabra de Dios. Y aquellos que están hablando conforme a la palabra de Dios se puede confiar en ellos. Pero si no, no. Pero vamos a seguir adelante. Moloch en Cartago. Vamos a ver, Cartago es donde es Aníbal, de quien les estaba hablando. La paráfrasis de Cleitarchus, de un Scholium, en el libro La República de Platón, se halla una descripción de las prácticas que predatan la caída de Cartago. O sea, una práctica que ocurría justamente antes de que cayera Cartago, la tierra de Aníbal, el grande, el general Aníbal, el temido Aníbal para los romanos. Dice en el 146 a.C., durante las guerras púnicas, parada en su medio está la estatua de Cronos, dice allí ese documento historiográfico. Parada en su medio está la historia de Cronos, sus manos extendidas sobre un busto de bronce cuyas llamas envuelven al infante. Cuando las llamas tocan su cuerpo, sus extremidades se contraen y su boca abierta parece que se estuviera riendo hasta que el cuerpo contraído se desliza quietamente en el busto. Así es como la aparente risa se conocía como risa sardónica, ya que mueren riendo. Horrible. Asqueroso. No hay palabras con que describir una cosa de esta. A un ser humano, un pequeño infante. Eso se estaba haciendo. Y fíjate que era una estatua de Cronos. Porque Cronos, Saturno, Baal, Moloch, vamos a ver que es el mismo. Pero sigamos adelante. También un documento de Diodorus Siculus, un historiador, se encuentra esta palabra. Había en la ciudad una imagen de bronce del dios Crono, extendido sus manos con sus palmas hacia arriba, dice él. Vuelve a hablar del dios Crono. Inclinado hacia el suelo de manera que cada niño, al ser rodado hacia abajo, caía en una suerte de cisterna llena de fuego. Como un tobogán donde caía en una cisterna de fuego. Miren lo que dice acá. Sigue diciendo Diodorus Siculus. También cuenta que era prohibido llorar y que en estos sacrificios que hacían, pues le quitaban los niños a las madres, y que cuando Agatocles venció a Cartago, la nobleza cartaginés creyeron que habían ofendido a sus dioses al sustituir niños de casta baja por los propios. O sea, para no ofrecer sus propios niños, ofrecieron niños del pueblo. Entonces creyeron que habían ofendido a su dios Baal. Así que ellos entonces, dice, trataron de enmendar esto sacrificando 200 niños de lo mejor de sus familias de una vez. Y su entusiasmo fue tanto que se sacrificaron 300 niños. En la historia de Sicilia, dice Freeman, en la historia de Sicilia, este escritor, desde los tiempos más remotos, declara que los nobles cartagineses habían adquirido y criado niños no propios
para el propósito único de sacrificarlos a los dioses. Esto tengo que... Dedicaban niños a los dioses, entonces los sacaban de otras tierras y los criaban solamente para eso, para sacrificarlos a ese dios. Eran niños no propios y después creyeron que habían ofendido al dios, entonces ofrecieron de los propios. ¿Qué es esto? Miren, estoy leyendo en la mitad del párrafo aproximadamente, que eran niños no propios para el propósito de sacrificarlos a los dioses. El autor declara que durante la captura los 200 niños de noble cuna fueron sacrificados adicionalmente a los 300 que fueron inicialmente salvados del fuego por el sacrificio de estos sustitutos adquiridos. Miren, como 500 niños, solamente un solo tajo, un solo golpe. Plutarco, en el libro De Supersticiones, página 171, dice, pero con todo, o párrafo 171 probablemente, pero con todo el conocimiento y conscientemente ofrecían a sus propios niños, ahora consciente lo que... Y aquellos que no tenían niños compraban pequeños de la gente pobre y le cortaban la garganta como si fueran corderitos o avecillas. Mientras la madre se hacía a un lado sin botar una lágrima o emitir un quejido, porque él, si emitía un quejido o derramaba una lágrima, tenía que devolver el dinero, siendo su hijo sacrificado de todas formas. Y toda el área enfrente de las estatuas se llenaba del gran ruido de las flautas y los tamboriles, para que los llantos y lamentos no los alcanzaran. Hace poco vi un documento que publicó Mel Gibson. Hace poco vi también una declaración que según es de Demi Moore. Y estas personas dicen que lo que se hace en Hollywood es terrible. Y cómo los padres que adoran al diablo agarran a sus hijos y los venden como si fuera un ovejo, como si fuera un libro. Algunos son vendidos para ser objetos sexuales. Es terrible lo que está pasando. Vamos a ver. Arqueología. Vamos a ver algo de la arqueología. Mostrarles. Dice a principios del siglo XX, esto es 1900 ya, la opinión de los eruditos sobre este tema comienza a ser informado por los resultados de las excavaciones arqueológicas en el cercano oriente, notablemente aquellas conducidas por R.A.S. Macalister en Gezer en 1902 a 1909. Macalister reportó evidencias de sacrificios en la edad de bronce tardío de Canaán. El consenso cambió hacia la asunción de un extensivo sacrificio de niños en Canaán, aunque con algunas opiniones contrarias. Las excavaciones guiadas por los franceses en Cartago comenzaron en 1921, probablemente unos 10 años, 12 años más tarde, y desde 1923 se reportaron hallazgos de grandes urnas, una gran cantidad de urnas, que contenía una mezcla de huesos de niños y animales. René Dussault identificó una estela del IV siglo encontrada, un momento, encontrada en Cartago como mostrando un sacrificio de infantes. Un templo de Amán, excavado por Hennessy en 1966, muestra la posibilidad de sacrificios tanto humanos como bestial por el fuego. El templo de Amán fue excavado y reportó el señor J.B. Hennessy en 1966, quien muestra la posibilidad de sacrificios al fuego tanto humano como bestial. Mientras la evidencia de sacrificio infantil en Canaán fue objeto de desacuerdo académico, algunos eruditos alegaban que lo que se había excavado era un cementerio infantil en Cartago. La mezcla de los huesos humanos con huesos de animales con evidencias epigráficas que envuelven la mención MLK, recuerden lo que les dije, MLK, ahí está, llevó al consenso de que al menos en Cartago el sacrificio de infantes era hecho por una práctica muy común. Recuerden, MLK es Melek, Moloch, que significa rey, y Baal significa señor. Eran estos sacrificios. O sea, han conseguido evidencias arqueológicas que esto era así. Hay evidencias arqueológicas, hay evidencias epigráficas, tabletas, cueros, cosas que se han encontrado, piedras, que relatan la historia tal cual, historiadores de los primeros siglos,
de nuestra era se han referido a esas cosas. Así que no es una mentira. Quiero traerlos acá, porque cuando yo leí esto, quedé totalmente impresionado. Cuando yo leí esto en la Biblia, por primera vez entendí, ahora sé quién es Moloch. Y ahora sé con quién está todo esto, ¿cómo se dice? Enlazado. Miren esto, esta parte es importante, no se la pierdan. Acá está. La estrella de Moloch. La estrella de Moloch, o Kyun. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto, dice Dios en Amós 5, 25 y 26. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kyun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Mira, llevaban el tabernáculo de Moloch, llevaban el tabernáculo de Kyun y llevaban una estrella, la estrella de vuestros dioses que os ofrece, que os hiciste. La estrella, tenían una estrella. ¿Qué estrella es esta? Moloch es Kyun o Renfán. En Hechos 7:43 dice Acts, porque en inglés dice Hechos, se me olvidó pasarla al español, porque la primera vez que hice esta presentación la hice fue en inglés. Aquellos que quieran verla en inglés también está en inglés en The Hour of Truth, que es la página que tengo en inglés. Y me parece que la tengo en YouTube también, en inglés. Miren lo que dice acá. En Hechos 7:43, no el apóstol, sino el diácono Esteban, el que fue apedreado, predica allí y él relata, o sea, ¿cómo se dice? Él cita prácticamente que verbatim las palabras de Amós en el capítulo 5 de Amós. Él lo relata ahí en Hechos 7:43, pero esta vez agrega un elemento más como para identificarlo. Miren, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch, que ya leímos allá que decía Moloch, ¿sí? Y la estrella de vuestro dios Renfán, un nuevo nombre. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces vemos que en Amós dice que es Kyun y que es Moloch y que tiene una estrella. En Hechos, Esteban dice que es Moloch y Renfán y tiene una estrella. Entonces Kyun, Moloch, Renfán. ¿Quiénes son estos? Miren esa estrella allí. ¿Ven? Fulana estrella de David, ¿no? Con una svástica en el medio. Déjenme presentarles otra cosa acá. La estrella de Saturno. Déjenme decirles que Saturno es el mismo Cronos, del cual estos historiadores del primer siglo nos hablan que había una estatua de Cronos de bronce, sobre el cual hacían los sacrificios de niños, ahí en Cartago. Y en Cartago se adoraba Baal, Saturno, Cronos, Kyun, Renfán, Moloch, lo mismo. Es la misma cosa. Y ahí fue cuando me enteré de todo esto. Miren, Tau es la letra de Saturno. Israel Regardi, The Golden Dawn, lo dice. El número caldeo para Saturno es 666. El nombre Saturno en caldeo se pronuncia Stur, o Satur, o Satir. Para todo erudito en asiriología, sabe que el mismo que este nombre consiste de solo 4 letras, S-T-U-R. Estrella, esto lo dice Hislop, el reverendo Hislop, en su libro Las dos Babilonias. Déjenme decirles que hay una ciencia o una práctica o un estudio que se le llama gematría, donde las letras tienen valores numéricos y los nombres entonces tienen valores numéricos. Stur, por las letras que tiene S-T-U-R, tiene un valor de 60, T tiene un valor de 400, U tiene un valor de 6, R tiene un valor de 200 y juntos dan 666. Qué interesante, ¿no? Un número de identificación de la bestia. Pero sigamos adelante. Kyun o Renfán es Saturno. Kyun, es lo que dice acá Graham de Six Pointed Star, la página 28-29, dice Kyun es a veces llamado Kaiwan o escrito Kyun.
que significa estrella, la estrella de Saturno. O sea, que Kyun significa estrella. Y recuerden que Moloch tenía una estrella, como nos lo relata allí. Y también es Saturno. Dice que significa estrella. La estrella de Saturno era un dios. Sakut y Kaiwan o Kyun son dioses asirios, objetos de idolatría. En textos acadios, ambos nombres significan el planeta o la estrella Saturno. Miren esto. Las estrellas, perdón, las letras alrededor del toro, de, porque la primera letra es Tau, de Tauro, las letras alrededor del toro componen el nombre Renfa, el genio planetario de Saturno, de acuerdo al alfabeto de los magos. O sea, de acuerdo a los que estudian la magia, tienen este amuleto, el amuleto de Saturno. Y este amuleto de Saturno tiene, obviamente, como es una moneda, pues, un amuleto, tiene dos lados. En un lado vemos que tiene una estrella de 6 puntas con un toro en el medio, que es Tau. En la otra tiene una estrella de 5 puntas con letras o con símbolos extraños que hasta ahora yo no me sé el significado. Pero esa es la estrella de Saturno. Saturno tiene una estrella de 6 puntas y de 5 puntas. Qué interesante que la estrella de 5 puntas hoy en día es tomada como símbolo de magia negra. Pero se ve mucho en todas las banderas del mundo. Se ve muchísimo en todas las caricaturas, en todas las películas, en todas las cosas aparecen estrellas de 5 puntas mirando hacia abajo. La policía usa una estrella de 5 puntas mirando hacia abajo. O sea, la estrella es un símbolo que es usado ampliamente hoy en día. Pero mira cómo en la antigüedad era eso. Y aún los que practican witchcraft, magia y Wicca, hoy en día saben eso muy bien. Ahora, qué interesante que del otro lado ese amuleto tiene una estrella, pero de 6 puntas. Y esa estrella de 6 puntas es la que a nosotros se nos ha dicho que es la estrella de David y que es el símbolo de Israel. Qué interesante. Hay mucho que hay que decir acerca de eso, acerca de Israel y la nueva nación de Israel como fue creada en 1948 y quiénes fueron los que estuvieron detrás de todo eso y qué es lo que hay detrás de todo eso. Es un tema en sí mismo y es larguísimo. Pero por ahora, dejen mostrarle la estrella. Si nosotros unimos el centro de la estrella, podemos hacer un cubo. Esta estrella, como podemos ver, analicémosla, tiene 6 puntas. Tiene 2 triángulos equiláteros. ¿Qué quiere decir? Que tiene 2 triángulos. Uno mira hacia arriba, otro mira hacia abajo. Y esos triángulos obviamente tienen 3 lados y los ángulos de esos 3 lados tienen 60 grados, 60 grados, 60 grados. Ángulos equiláteros, triángulos equiláteros, sus ángulos. Y tiene un hexágono, un cubo. Mira que tiene un cubo que tiene justamente 6 lados también. Así que tenemos allí 6 triángulos alrededor, un hexágono que tiene 6 lados, tiene los ángulos de esos triángulos son 60, 60, 60 y aún tiene 2 triángulos, uno hacia arriba, que representa una parte de esa divinidad, porque esas divinidades eran y son andróginas. Aún el Goat of Mendes, el chivo de Méndez, o Baphomet, que es, los que adoran a Satanás, pues tienen esa, y ya lo vamos a ver. Se me apagó esto acá. Tiene esa estatua de Baphomet tiene características de varón y características de hembra. Eso es lo que se llama andrógino, andro de hombre y gino de mujer. Así que qué interesante, pues esos triángulos, uno representa la masculinidad y el otro representa la femineidad. Los dos atributos de ese Dios a quien adoran, que son andróginos. Bien interesante, pero sigamos adelante. Cronus, Saturno, Baal. Miren lo que dice Alexander Hislop, un estudioso de esto, escribió un libro llamado Las dos Babilonias. Es bien conocido que Crono o Saturno era el esposo de Rea, pero no es muy bien sabido que era Crono mismo. Rastreado hasta sus orígenes, esa divinidad está reconocida como el primer rey de Babilonia. Teófilo de Antíoco muestra que Crono en el este era adorado como Bel y Baal, y de Eusebio, que es el primero de los reyes asirios, cuyo nombre era Belus, por cierto, el dios predilecto de Nabucodonosor, el rey de Babilonia.
Era también llamado Cronos por los mismos asirios. Oh, qué interesante, porque ¿saben qué? Nabucodonosor se llevó justamente para ofrecerlos a sus dioses 60 personas, lo dice la Biblia. 60 personas. Y qué interesante, todo lo que tiene que ver con Babilonia tiene que ver con el sexo. O sea que Nabucodonosor también hizo sacrificios de niños. Esa gente hicieron sacrificios de niños, los babilonios. Ellos fueron los que dividieron el tiempo en 60 minutos, 60 segundos. Ellos fueron los que se especializaron en la triangulación. Ellos son los que consultaban las estrellas, la luna, el sol y las estrellas. Ellos fueron los que, pues, le dieron al número 60, pues todo era en base a 60. Dividieron el círculo, la esfera, en 360 grados, que es la multiplicación de 60 por 6. La estatua que levantó Nabucodonosor en el capítulo 3 de Daniel tiene 60 pies por 6 pies. Y son 6 los instrumentos musicales que se nombran en el capítulo 2. Son 6 los tipos de dioses que se nombran en el capítulo 5 en Daniel, relatados a Babilonia o referidos a Babilonia. Bueno, mucho lo que tengo que decir acerca de eso, pero ese es tema de harina de otro costal. Por ahora, entonces vemos como Cronos, Saturno, Baal son la misma cosa. La estrella de Sirius. Esto está interesantísimo. Miren, parece ser cierto que a veces cerca del 3000 a 2500 años antes de Cristo, los sumerios identificaron a la Madre Virgen con la estrella Sirius, o Sinus, de cálculos hechos por el doctor Fotheringham. Parece que en el año 3000 a.C. la estrella Sirius desaparece en abril 11. Se mantiene visible por casi 2 meses. Y pareciera, por lo tanto, que los antiguos suponían que la diosa había descendido con su estrella en el Aralú o el Sheol en busca de su amado, porque en todas estas culturas, en todas estas civilizaciones, creían que su diosa tenía que buscar a su amado en el ultramundo, en el inframundo, para sacarlo y traerlo de la muerte, que era su hijo y su esposo al mismo tiempo, como todas estas cosas, como Stephen Landon, uno de los que escribió acerca de mitología de todas las razas, en uno de sus volúmenes acerca de estos, los babilonios, pues relata cómo Ishtar y Tamuz, pues todo lo que eso envolvía. Pero como también les digo, esto es solamente comentarios, es mucho lo que hay detrás de eso. Miren lo que dice acerca de Venus, la estrella Venus. Y vemos por qué la Virgen siempre tiene que ver con Venus. Hay una razón natural, déjenme ver si lo puedo poner esto más grande, para que lo puedan ver aquí. Muy bien, dice, hay una razón natural para esto. Un observador dedicado desde un lugar fijo por un periodo de 8 años podrá discernir que el planeta Venus recorre una trayectoria celestial única que describe exactamente un pentagrama. O sea, que esta estrella hace un recorrido que describe una estrella de 5 puntas. Miren lo que dice acá. Hace una trayectoria celestial cuya única que describe exactamente un pentagrama. Carl Lundman en el Dictionary of Symbols escribió, el diccionario de los símbolos escribió, cuando la órbita de Venus está más cerca del Sol que la posición de la Tierra, nunca se le ve más de 48 grados del Sol durante un periodo de 247 días. Venus es visible como la estrella de la noche. Luego Venus se mantiene invisible por 14 días y reaparece como la estrella de la mañana. Oh, perdón. ¿Dónde vamos? La estrella de la mañana oriental. Miren, sigue diciendo acá, casi al fondo del párrafo, dice, inmediatamente antes de que el sol se levante en el este. Por 245 días podemos ver a Venus antes de que desaparezca de nuevo. Venus es ahora invisible por 78 días. En la noche 79, ahora ella aparece de nuevo para convertirse en la estrella de la noche. Muy bien. Esta Venus dibujaba un pentagrama en su recorrido celestial, en la bóveda celeste. Y miren qué más acerca de este pentagrama. Si dibujáramos una línea desde el primer punto marcado hasta el segundo punto marcado y luego al tercero y así sucesivamente, terminaríamos con un pentagrama. Solo Venus posee el signo de la estrella de 5 puntas. Ninguna de las innumerables estrellas arriba de nosotros puede recrear eso en su propia órbita. La diosa Venus fue absorbida por adaptación misionera en la tradición sagrada católico-romana como la Virgen María, reina del cielo,
un título nunca antes escrito a María en la Biblia. Hay solo una reina del cielo en nombres escriturales, de las Sagradas Escrituras o de los escritos mitológicos. Y esa es Ishtar, la Venus babilónica. Miren lo que dicen, ¿no veis lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Ahora entendemos por qué era que adoraban al sol, que era el mismo dios Baal, que era el mismo Cronos, que era, o sea, es la misma deidad, pide las mismas cosas, aunque tiene diferentes nombres. Ahora vemos por qué adoraban a la luna, que era la reina del cielo. Ahora vemos por qué adoraban a Venus, la reina del cielo, que tiene un recorrido celestial, orbital de 5 puntas, o de 5 sitios, 5 paradas el derecho de María de reinar como reina del cielo es consecuencia de su maternidad divina, dice Ludwig Ott en su página 211. Miren allí, es cómo se adora a María. Y Moloch en el mundo de hoy. Aquí llegamos al final de la presentación nuestra, de esta primera parte. La segunda parte comienza justamente en este punto y ya está cargada ahí en Facebook. Así que pues les doy gracias por haber recorrido conmigo toda esta trayectoria de conocimiento acerca de lo que es Moloch, lo que era Moloch en la antigüedad. Y ahora en la segunda parte, que ya está cargada en Facebook, verán lo que es Moloch y la adoración de Moloch en nuestros días, 1900 para acá, y lo que está ocurriendo. Y voy a cargar una tercera parte porque las cosas que están sucediendo son horripilantes. El mundo debe saberlo. Y el mundo está a punto de ser juzgado por eso. Ya basta de que los niños sufran tanto. Así que les digo, Cristo pronto viene. El mundo se está poniendo muy horrible, pero pronto terminará esto. Eso es lo que la palabra de Dios dice y tenemos esperanza de que pronto iremos con nuestro Señor Jesucristo al cielo. Y aquellos que murieron en Cristo resucitarán. Todos viviremos con Dios en un mundo nuevo. Que Dios te bendiga, que pases un feliz día, que Dios te guarde y te guarde del mal. Y cuida a todos los tuyos. Hay que cuidar a nuestros niños y hay que amar a nuestros niños. Dios te bendiga.